Vamos a hablar de la ley de la conexión. Es una oportunidad increíble que tenemos como líderes o una exigencia, por eso es una ley que tenemos como líderes cuando se trata de eso, de liderar a otros. La ley de la conexión implica, y se la voy a explicar con dos historias, porque de otra manera seguramente no voy a ser tan claro, porque sí, la ley de la conexión, sí, conectar con otros, pero ¿cómo? ¿Por qué no conectamos con otros o por qué es tan de sentido común conectar o no con otros y que la gran mayoría no nos damos cuenta? Les voy a contar la primera historia. Yo era rector de una universidad hace 20 años, duré 10 años siendo rector de esa universidad y recuerdo un episodio, los dueños de la universidad, que eran personas bien intencionadas, o sea, tenían su proyecto de universidad y tal, y una vez los dueños me dijeron, doctor, allá se le dice doctor en Colombia a los que son abogados y tienen un puesto importante, políticos o cualquier tipo de persona que tenga un puesto importante, socialmente se le dice doctor. Y una vez me dijeron, doctor, ¿usted por qué no, usted que es tan buen comunicador, por qué no se reúne con todos los empleados de la universidad y les habla de ponerse la camiseta, de que trabajen comprometidos, por qué no los entrenamos para eso? Y había algo dentro de mí que me decía, qué pena hacer eso. Yo no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso y nunca lo hice. ¿Saben por qué? Porque yo sentía que si yo hacía eso perdía el respeto de las personas hacia mí. ¿Saben? Pero no sabía por qué era. No sabía por qué era. Y hoy lo sé y es por la ley de la conexión. Y les voy a hablar un poquito de eso. ¿Por qué no podía yo decirle a las personas de esa universidad que trabajaran con la camiseta puesta, que si pusieran la camiseta, que trabajaran apasionados y motivados por la universidad y que lo dieran todo? ¿Saben por qué no lo podía hacer? Y hoy sí lo entiendo, porque no había conexión. Porque no había conexión entre el futuro de la universidad, entre la visión que tenía la institución y la gente. Porque la gente va a trabajar porque necesita trabajar, no porque le importa la universidad. En el fondo, la gente va a trabajar a las empresas no porque le importe la pinche empresa, sino porque no tienen cómo pagar el arriendo, no tienen que echarle comida a sus estómagos y no pueden cómo mandar sus hijos al colegio, no pueden pagar la cuota del teléfono, ni no pueden pagar la cuota del agua, de luz y del gas. Esa es la razón por la cual la mayoría, el 99% de las personas trabajan en el mundo. No es porque tengan una conexión con sus empresas. Por eso las empresas gastan demasiado dinero en motivadores, en payasos que llevan a las empresas a motivar a la gente para que en fiestas, en diversión, en cosas externas a lo profundo, para lograr que medianamente la gente esté contenta en esa empresa y no se vaya tan rápido. ¿Saben qué es lo que está fallando ahí? La conexión. ¿Saben qué está fallando ahí? El liderazgo. El pegamento del liderazgo, dice Maxwell, es la conexión que haya entre las personas de un equipo. Y por eso, en mi concepto, la gran mayoría de educación empresarial, todos estos gurús que andan por las empresas haciendo coach y vendiendo información a los empleados y haciendo que los equipos de alto rendimiento y todas estas cosas, para mí, son falsas y son improductivas y son incluso innecesarias y es una pérdida de tiempo. ¿Saben por qué? Porque lo que falla es el modelo. Lo que falla literalmente es el modelo y les voy a explicar por qué. ¿Saben por qué yo no podía sentarme y por qué siempre me sentí fatal de ponerme enfrente de todos estos empleados de la universidad y decirle, porque ustedes tienen que trabajar por la universidad y ponerse su camiseta? ¿Saben por qué? Yo nunca lo hice, porque ni siquiera yo tenía la camiseta puesta. ¿Y saben por qué yo no tenía la camiseta puesta? Porque yo no sentía conexión. Y si yo no sentía conexión y yo no tenía la camiseta puesta, mucho menos iban a tener la camiseta puesta los empleados. Es decir, que si en mí fallaba la conexión, fallaba también en los empleados. Y por eso yo no iba a botar mi saliva, ni iba a botar mi energía haciendo una cosa tan superficial y tan ridícula como esa. ¿Dónde está el problema? El problema está en que ellos saben en su corazón
que no son los dueños. Ellos no son los dueños de ese proyecto. Ellos trabajan ahí porque tienen que trabajar ahí, pero ellos no son los dueños de ese proyecto. Y ellos saben que ellos no son los dueños. Y ellos saben que pueden ser despedidos en cualquier momento, porque ellos no son los dueños. El modelo empresarial actual, que consiste en que hay un dueño y los demás son empleados, jamás van a lograr conexión genuina. Podrán lograr conexiones superficiales, pero jamás lograrán conexiones genuinas entre las personas. Esa es la primera historia que quería contarles del liderazgo y de cómo la conexión es súper importante en la relación con otros seres humanos. Ahora va la segunda historia. Cuando yo empiezo a declinar mi carrera como rector de esta universidad, ingreso a la industria del network marketing y ahora me encuentro con una industria donde yo puedo ser dueño de un negocio. Y busco a otras personas para que sean dueños de su propio negocio. Y entonces ahora me doy cuenta que mi conexión con la industria mejora no en un 10%, sino en un 100%. Ahora soy capaz de poner mis títulos debajo de la cama, ahora soy capaz de renunciar a esa cosa y de irme. Ahora soy capaz de dedicarme completamente al network marketing. ¿Por qué? Porque ahora sí hay conexión. Porque ahora yo soy el dueño de un proyecto que arranco. Y de allí, pues no se me puede despedir tan fácil. ¿Me entiendes? Si yo cumplo las normas, si yo cumplo los requisitos, si yo soy un buen ciudadano y un buen empresario, no puedo ser despedido tan fácil. Es decir, ahora sí hay conexión, porque ahora yo soy el dueño. Bien, ahora viene esta siguiente etapa que descubro. Cuando yo me comunico con otras personas y pienso solo en mí, en el resultado que yo voy a lograr y en lo que yo quiero lograr, las otras personas intuyen eso y se dan cuenta. Y esas personas no se vuelven productivas y esas personas no se vuelven exitosas. ¿Saben por qué? Porque falla la conexión. Como de alguna manera yo había aprendido eso en la universidad, que los empleados no tenían conexión con la universidad porque no eran los dueños. Ahora acá yo me eduqué muchísimo en comprender cómo funcionaba la conexión, sin saber el libro de Maxwell, porque yo no lo había leído en ese momento, pero hoy comprendo que era la conexión lo que estaba ayudando a mejorar. ¿Cómo mejoré la conexión? Que ahora yo buscaba personas que fueran dueños de su propio negocio, pero ahora yo me interesaba en el sueño de esa persona, me interesaba en lo que esa persona buscara, me interesaba en lo que esa persona quería, me interesaba en los anhelos, en las aspiraciones, me interesaba en que esa persona ganara, me interesaba en el reconocimiento de esa persona, me interesaba en su norte, en el norte de esa persona. Entonces ahí se mejoraba la conexión. Y al mejorar la conexión se mejoraba el rendimiento. Y por eso empecé a tener éxito en el network marketing. Y llevo 20 años teniendo éxito. ¿Por qué? Porque mejoré la conexión con las personas. De manera que si ustedes... y esto es válido también para las relaciones interpersonales, para los amigos. Nosotros somos más amigos de las personas con las que ayudamos a tener mejores conexiones que les importen a ellos. Es decir, cuando tenemos empatía con ellos. Nosotros vamos a tener mejores relaciones sentimentales, obviamente, cuando haya empatía y cuando haya conexión, por supuesto. No solo del tipo de la relación sentimental, sino conexión de la vida, del propósito, del sentido de la vida, del norte que la persona tenga. Por supuesto que cuando hay ese tipo de conexiones, podemos tener relaciones demasiado duraderas y demasiado sanas. Es decir, que las conexiones en el liderazgo, la conexión en el liderazgo es absolutamente determinante para el éxito. ¿Cómo saber si un líder realmente está conectado con las personas? Yo veo que un líder se le nota que está conectado con las personas cuando el equipo es feliz, cuando el equipo celebra,
cuando el equipo sonríe, cuando el equipo es productivo, cuando el equipo hace las cosas sin que se les digan, cuando la gente está inspirada, cuando la gente es capaz de progresar porque ese progreso lo hacen para ellos, no para el líder. Cuando las personas hacen las cosas por sí mismas y no porque otro les dice u otro les exige, allí hay una verdadera conexión. La empatía es demasiado importante en la ley de la conexión, porque la conexión en el fondo es empatía. Cuando yo pienso en el otro, cuando yo hago que el otro sea dueño de su propio proyecto, dueño de sus propios sueños, cuando yo soluciono las situaciones que el otro tiene, ¿yo qué estoy siendo? Empático. Es decir, la conexión es una forma de empatía en el liderazgo. Con un equipo diverso, que casi todos son diversos, es decir, los equipos todos son diversos, ¿cómo construir conexión con los equipos diversos? Con equipos que siempre son diversos. Pues yo creo que la conexión no se construye con los equipos, la conexión se construye con las personas de manera individual. Pero al construir conexiones genuinas con personas individualmente consideradas, la suma de esas conexiones termina creando una conexión exponencializada con el equipo completo. La conexión emocional es impactante en la productividad de un equipo y se nota. Cuando un equipo está realmente conectado emocionalmente, se nota en la productividad. ¿Saben? Los equipos, cuando están conectados emocionalmente con un propósito común, entran en algo que se llama racha ganadora. Es decir, cuando las personas están en conexión con el equipo, cuando las personas están en conexión con su propósito y el propósito de lo que hacen colectivamente, entran en racha ganadora. Y esto lo vemos en el fútbol. Si ustedes se dan cuenta, los futbolistas son bien pagos, son bien reconocidos, son muy respetados, son muy halagados, pero también el equipo tiene un norte espectacular y quieren ganar el campeonato. Y eso todo conjugado crea una literal conexión emocional que termina dando la victoria. Cuando las relaciones son frías o tensas entre las personas, mucho de eso tiene que ver con que no hay conexiones profundas en el norte mismo. Es decir, para mí, cuando hay conexión en lo emocional, cuando sabemos el sueño de las personas, cuando estamos ayudando genuinamente a otros, lo demás no puede enfriar las relaciones. Me parece que cuando un líder está conectado con las personas y está conectado emocionalmente con las personas, y está comprometido con el proyecto de otra persona, creo que los obstáculos no hacen enfriar ni hacen poner tensa las relaciones, porque la conexión emocional es más poderosa y es más grande que cualquier obstáculo que pudiera enfriar o volver tensa una relación.